Hola, antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este video y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. La persona dentro de la villana. Capítulo extra 20. La preocupación del rey demonio. No pensé que esto pasaría. Solo el arrepentimiento se extendía en mi pecho por lo que dije sin pensarlo mucho. Hermano, por favor. ¿No me dirías la razón? No, en realidad, no hay una razón particular. Decir algo así sin ninguna razón. ¿Crees que me lo voy a creer? ¿Qué pasó? ¿Es algo que no puedes decirme a mí también? Hermano. Parece que alguien llamó incluso a este hermano, que trabaja tranquilamente todos los días como chef del castillo. Qué innecesario. No pude mirar directamente los ojos de Clit, que tenían una expresión triste, y por la culpa en mi corazón, bajé la mirada. Esto es malo, tengo que encontrar una buena solución para esto antes de que Remilia o Henry se enteren. Pero, ¿quieres cortarte los cuernos? ¿Realmente? ¿Qué le pasa al hermano? Sí, este alboroto comenzó porque yo dije, quiero cortarme los cuernos. Honestamente, no pensé que la gente a mi alrededor se alteraría tanto, así que, aunque no lo muestro en mi expresión, en mi interior me arrepentía mucho. Quizás Clit perdió la paciencia conmigo, que no decía nada a pesar de ser interrogado, y alzó la voz, algo inusual en él. Sin embargo, tengo mis razones para no poder decir el motivo. Sabes que mis cuernos, al igual que los tuyos, no vuelven a crecer, ¿verdad? Si te los cortas, probablemente nunca más volverán a salir. Eso lo sé, pero... Bueno, no lo he comprobado, así que quizás sí vuelvan a crecer. Para empezar, ni siquiera nosotros, los demonios, entendemos bien la ecología de los demonios. Hay una gran variación individual, pero la razón principal es que no tuvimos tiempo para investigar sobre especies o genética. De hecho, hay demonios que, a pesar de ser de la misma raza, sus cuernos se renuevan naturalmente cada año. Pero mis cuernos y los de Clit siguen creciendo poco a poco, y la base está debajo de la piel, y duele si se golpea con fuerza, así que probablemente no sean cuernos fáciles de manejar. A pesar de saber eso, quiero cortarme estos cuernos molestos. Eso es lo que pensé. Es que, Clit, no habíamos hablado de que si no tuviéramos estos cuernos molestos. Solo podemos dormir boca arriba, y no podemos usar ropa que se ponga por la cabeza. Escuché que no era una conversación tan trivial. ¿Investigaste incluso sobre la superficie de corte y el procesamiento del dolor? Incluso trajiste literatura animal del extranjero. ¿Quién te filtró esa información? ¿Quién no es el problema? Solo que los asistentes del hermano estaban preocupados. Los cuernos míos y del hermano también están involucrados como catalizadores al desplegar magia. Bueno, la búsqueda del culpable no es algo que deba resolverse ahora. Lo importante ahora es cómo calmar este alboroto rápidamente. Como dice Clit, Remilia y los purificadores que ella entrenó purifican regularmente toda la nación demoníaca, por lo que la amenaza de los monstruos que aparecen es incomparablemente menor que antes. Pero la preocupación sería que afectara mi capacidad de combate. Así es, los monstruos fuertes aún no han desaparecido por completo. No, no estoy diciendo eso solo por lamentar tu capacidad de combate. ¿Acaso tienes alguna enfermedad? Y por eso necesitas cortarte los cuernos. No. No es eso, así que no te preocupes. Qué alivio, pero... Entonces, ¿por qué? Sus ojos lo decían. La culpa me invadió por Clit, que dijo eso preocupado sinceramente por mi cuerpo, y volví a desviar la mirada. Realmente, no pensé que esto se convertiría en un alboroto tan grande. No puedo decir que fue porque envidiaba a Henry, a quien Remilia le estaba haciendo una limpieza de oídos mientras estaba recostado en su regazo, y pensé, realmente quiero cortarme los cuernos. No, no es que envidiara el regazo. Es una razón muy pura, vi la imagen de una familia feliz que yo deseaba, y quise unirme a ella. No tengo pensamientos impuros. Es la verdad. Tampoco es solo por eso que me decepcioné mucho cuando le pedí que me lo hiciera a mí también y me dijo, Ángel, no puedo ponerte en mi regazo porque tienes cuernos, y que usaría una silla como la que usan los médicos humanos para examinar dientes u oídos. Admito que, a diferencia de la queja a medias de
qué molestia, que tuve con Clit en el pasado, sabiendo que no se podían cortar, esta vez realmente busqué cómo podría cortarme los cuernos. Pero, ¿quién iba a decir que los demás lo tomarían como una emergencia tan grande? Es algo que no puedes decirme. Quizás a Remilia-san. Eso sí que no. No es nada. No es nada. Así es, Henry-kun también se resfrió y se sintió mal hace poco, así que no quiero preocuparlo más. Por favor, Clit, no lo hagas una conversación tan seria. Cuando me encontraron investigando sobre el corte de cuernos, pensé que si decía, no es nada, y pasaba el tiempo, ellos lo olvidarían. Mientras tanto, sudaba profusamente por dentro, pensando a toda prisa en una excusa, cómo puedo engañarlos para que me crean. Después de eso, intenté disimularlo por un tiempo, pero no funcionó, y al final tuve que decir la verdad, lo que provocó que Clit y Missy suspiraran con un muy grande.